En el video de hoy vamos a instalar y configurar un servidor de MySQL. La idea del video no es hacer consultas simples o deletes o update, sino configurar el servidor para que pueda ser escalable de aquí a muchos años. Algo que pasa normalmente cuando creamos nuestras aplicaciones es que no tomamos en cuenta la cantidad de procesamiento que va a tener nuestra base de datos. Si tenemos una base de datos la cual tiene una concurrencia de 1000 transacciones por minuto, a lo largo del tiempo, de aquí a 5 años o 10 años, esa cantidad de concurrencias va a aumentar, además de que van a aumentar los datos en nuestras tablas. La idea es parametrizar el sistema para estar preparados para ese aumento de concurrencia. Así que, si de aquí a 10 años tenemos 1000, 2000, 100.000 transacciones por minuto, podamos estar preparados. Vamos con la intro que te cuento todo. Bien, vamos a dividir el video en varias partes. Vamos a comenzar con la instalación de MySQL, luego vamos a configurarlo, vamos a crear una password de root, vamos a setear alguna información en el archivo de configuración, vamos a crear un usuario para poder trabajar con nuestra base de datos, vamos a crear una base de datos y vamos a crear unas tablas y vamos a tomar en cuenta algunas situaciones. Esa es un poco la idea del video. Después vamos a ver algunas herramientas para detectar posibles problemas en nuestro sistema cuando tengamos muchísima cantidad de información. Así que bien, vamos a comenzar con la instalación. Yo estoy trabajando sobre Ubuntu 22.04. Voy a usar MySQL la versión 8. Tiene algunas diferencias con MySQL 5.7 y 5.6. Por ejemplo, la creación del password de root es diferente a como se hace en las versiones anteriores. Yo les voy a dejar igual el comando de las versiones anteriores en el video. Si yo escribo MySQL acá, en la línea de comandos me deja entrar sin ninguna contraseña, sin nada. Entonces, bien, la idea es que nos conectemos y vamos a escribir un comando para poder asignarle una contraseña al usuario root. Entonces vamos a alter, se lo voy a tratar de hacer lo más claro posible, alter user, vamos a decirle que es el usuario root, arroba, localhost. Es una buena práctica siempre manejar el usuario root para el acceso a la base de datos como localhost, o sea, nunca darle acceso a remoto, eso no es una buena práctica. Siempre que tengamos que tener por alguna razón acceso remoto, que tampoco es una buena práctica tenerlo, si lo vamos a hacer, vamos a crear un usuario específico que tenga ciertos permisos que no comprometa la seguridad de la base de datos, por ejemplo, que pueda borrar ese tipo de cosas. Bien, entonces, antes user localhost, bien, yo voy a poner en mayúscula para que cachín. La pantalla. Cachín. Espero que se escuche bien el video. Password. Bye. Espero que lo puedan ver bien ahí. Vamos a ponerle Galaxia Pixel. Bien. Ahí le asignamos una password al usuario root. Bien, vamos a salir. Vamos a intentar conectarnos como root. Ponemos la password que bien, y ahí nos conectamos. Si miramos adentro de la base, no hay nada. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora para trabajar con nuestra base de datos? Lo primero que voy a hacer es crear un usuario para poder ir haciendo pruebas. Bien, así que vamos a crear un usuario. Create user, le voy a poner mi nombre, Cristian, arroba localhost, identifier, vale, y voy a poner el mismo, voy a poner otra password que va a ser
Bien. Ahora a este usuario vamos a asignarle permisos con Granol, le voy a dar todos los permisos, así vamos a trabajar. Lo que voy a hacer, le voy a asignar solamente a le voy a decir que vamos a usar la base de datos, se va a llamar Galaxia. Bien, punto, disco. Acá le decimos que tenga todos los permisos sobre la base de datos Galaxia que vamos a crear en unos momentos para todas las tablas. Si quisiéramos darle permiso solamente para una tabla en particular, por ejemplo, documentos, se lo asignaríamos acá. Yo se lo voy a hacer para todas porque no es la idea del video. Bien. Para mi usuario en localhost. Bien. Vamos a probar si quedó el usuario, si no tenemos que refrescar los permisos. Hacemos un show database, las únicas bases que vemos son las del sistema, las que nos comprometen a nuestro motor, ¿verdad? Bien. Vamos a comenzar por revisar cómo nos paramos ante la creación de las tablas cuando tenemos un sistema corriendo. Por lo general, creamos un sistema, o sea, hay aplicaciones que se van a conectar a nuestra base de datos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estas aplicaciones con el tiempo van a crecer, o sea, van a tener, o sea, es lo esperado que crezcan y que tengamos muchos usuarios, ¿verdad? Si nos va bien con la aplicación, o si a un cliente nuestro en realidad les va bien con la aplicación, el sistema crece, se empiezan a conectar cada vez más usuarios y te pasamos a tener 1000 consultas por minuto, por ejemplo, que es genial, pero en un sistema mucho más grande, de que está de cara a internet, a veces puede ser normal. A tener quizás 100.000 consultas por minuto. Entonces, nuestras tablas, sumando la cantidad de concurrencias que van a tener junto a la cantidad de datos, tienen que estar bien diseñadas para que la aplicación no penalice a nuestro servidor, porque a medida que sube la carga, el sistema va a necesitar más memoria RAM, va a necesitar más acceso a disco, y depende cómo trabaje la aplicación, es cómo se va a comportar MySQL. Si la aplicación hace muchísimas consultas de guardado, muchísimas consultas de lectura al mismo tiempo sobre las mismas tablas, entonces nos va a penalizar por el lado del acceso a disco. Si nuestra base de datos guarda muchísima información constantemente y las tablas empiezan a ser gigantes, nos va a empezar a penalizar lo que es la memoria RAM. Entonces, tenemos que ver cómo construir nuestro sistema, nuestras bases de datos, nuestras tablas, de una manera que sean eficientes, ¿verdad? Entonces, luego de esta pequeña introducción a la instalación y a la creación de usuarios, vámonos de lleno a lo que es la creación de una base de datos. Yo creé la base de datos, dijimos que le íbamos a dar permisos para la base de datos Galaxia, entonces vamos a comenzar. Galaxy. Bien, ya tenemos nuestra base de datos Galaxia creada con la que vamos a trabajar. Bien, nos pasamos a Galaxia. Bien. Lo primero es, lo que me quiero enfocar es, tenemos varias formas de crear las tablas y quiero enfocarme en un método que no es muy común, pero es muy útil cuando nuestros datos empiezan a masificarse, ¿no? Cuando tenemos inserciones constantemente y nuestras tablas empiezan a crecer. Te quiero hablar de las particiones en MySQL. Las particiones de MySQL son una forma de tener separada la información para una misma tabla, de poder segmentar los datos de una tabla en base a un criterio. Bien, entonces les doy un ejemplo medio rápido. Si tengo una tabla donde, por ejemplo, tengo las ventas de mis autos, porque soy un automotor y tengo muchas ventas por día, por ejemplo, y a lo largo del año tengo muchas ventas, entonces soy una automotora que vendo muchísima cantidad de autos por año, genero muchísimos documentos de venta. Al correr de 3-4 años, esa tabla donde almaceno mis ventas
que no son solamente ventas, posiblemente sean ventas, devoluciones y otro tipo de movimientos, se va a ver afectada por el tamaño de la tabla. Más allá de que se pueden hacer depuraciones, se puede borrar información, quizás el cliente no es un cliente que quiera hacer borrado de datos, entonces tenemos que pararnos firmes ahí y diseñarlo bien. Con las particiones, lo que hace MySQL es, según un grupo de datos, según un dato en particular, por ejemplo, la fecha, separarlo en distintos archivos. Entonces tenemos una tabla la cual tiene ventas de autos y tiene un campo que es fecha. Entonces lo que le decimos en la creación de la tabla es que separe los datos de la tabla por fecha y le podemos decir por año. Entonces, ¿qué va a hacer MySQL? Cada vez que entra en registros, si el año del registro, o sea, del campo fecha año, en realidad, es 2024, lo va a poner en un archivo. Si es 2025, lo va a poner en otro archivo. Si es 2026, lo va a poner en otro archivo, y así sucesivamente. Esto funciona muy bien para consultas y para eliminación de datos. O sea, todo lo que es mantenimiento nos ayuda muchísimo, porque claro, cuando hacemos una consulta sobre los datos y pedimos una fecha, no estamos consultando la totalidad de la base de datos, no estamos consultando la totalidad de la tabla, quiero decir. Estamos consultando una parte de esa tabla. ¿Bien? Entonces, todo es mucho más rápido. Si hacemos una agregación, o sea, una suma, una cuenta, es mucho más rápido, siempre que usemos el campo fecha. Pero se puede usar para otro tipo de cosas también. Por ejemplo, si tuviéramos una diferenciación por tipo de documento, el cliente quiere diferenciar los documentos de tipo crédito de los documentos de tipo contado, de los documentos de ajuste de stock, de los documentos de crédito, de proveedores y un montón de documentos. Eso es algo muy normal en lo que es facturación. Entonces, una cosa que se puede hacer es, si no queremos hacerlo por fecha, porque el volumen por fecha no es tan grande, pero sí tenemos una gran diferencia en lo que es documentos, hay mucho volumen por tipo de documento, podemos hacer una partición por tipo de documento, por ejemplo. Siempre usando una columna de la tabla, ¿no? Que eso lo vamos a ver ahora. Bien. Las particiones se pueden hacer de varias maneras. Se pueden hacer por rango, se pueden hacer por un rango de un valor, de un valor a otro. Entonces podemos decir, por ejemplo, que me haga una partición por fecha que comprenda de enero a julio, por ejemplo, porque quiero la mitad del año, de tal año en particular. Y después agregarle que quiero otra partición que sea de julio, agosto hasta diciembre del mismo año. Y también agregarle otra partición que sea de enero a junio del siguiente año. Y así podemos definirlo todo. Eso es manual, se define manual. Bien, esa es la opción por rango. Después tenemos una opción que es por lista también, que permite hacer un particionamiento por una lista de valores que nosotros elijamos. Lógicamente, si no definimos un valor puntual y entra en un registro que tiene ese valor, va a calzar en un default, en una opción por default, la cual queda libre y sin clasificar. Y en el momento que nosotros hacemos una inserción y ese valor cae dentro de ese rango o dentro de esa lista, automáticamente el registro se acomoda. En ese sentido es muy inteligente. Después tenemos una opción que es por hash, que es la que vamos a ver nosotros ahora, y vamos a ver, y también hay una opción que es por clave, siempre es por valores puntuales. ¿Qué problema tienen las particiones? Bien, no es todo maravilloso. Tiene un problema las particiones, y es que las tablas que usan particiones no permiten usar clave foránea. O sea, no permiten usar clave foránea contra otras tablas, y no permite que otras tablas tengan una clave foránea contra la partición. Eso es un problema, porque justamente MySQL trabaja de esa manera, y es una de las restricciones que tiene para tener los datos de manera correcta, ¿verdad? O sea, si queremos controlar los datos, lo hacemos a través de nuestra aplicación o dejamos que el motor lo controle.
Y justamente la ventaja de MySQL es que con las claves foráneas el control lo hace muy rápido y seguro lo hace más rápido que nuestra aplicación. Entonces, perder la posibilidad de usar las claves foráneas da que pensar. Si tenemos pocos datos, quizás no sea un problema. Si no tenemos un volumen de consultas, quizás no sea un problema. Pero cuando estamos trabajando con un volumen alto, quizás MySQL, o sea, MySQL, si no tenemos claves foráneas, empieza a ser un tanto peligroso. Depende de nuestro sistema, siempre hablando depende del sistema. Y quizás tenemos que optar por otro motor de base de datos que no sea MySQL, ¿verdad? Bien, vamos a crear la tabla. Yo les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, vamos a crear una tabla que se llame documento, justamente haciendo referencia un poco al tema de los autos. Entonces, espero que vean ahí. Voy a guardar acá. Para que les quede claro. Vamos a ponerle documentos. Vamos a hacer así. Vamos a hacer una ID de documento. Vamos a hacer un begin. Bien, vamos a hacer un tipo documento. Otra columna se llama tipo documento. Vamos a hacerle un tipo small int. Vamos a hacer serie. Bachar de 2, porque la serie por lo general hacer un documento es A, B, C. Vamos a hacer un total. El documento que sea de tipo decimal, de 6 dígitos y 2 decimales. Bien, entonces, después vamos a definir una clave primaria. Cuando trabajamos con particiones, tenemos dos opciones. O sea, si no definimos una clave primaria en la tabla, podemos usar la partición y no hay ningún problema. Si definimos una clave primaria, la partición, o sea, la columna que vamos a usar para la partición tiene que estar dentro de la clave primaria, porque si no MySQL no lo permite. Bien, o sea, que la columna que vayamos a usar como partición, fecha, o por ejemplo tipo de documento, marca de auto, cualquier columna que vayamos a usar de la tabla tiene que estar en la clave primaria, tiene que ser parte de la clave primaria, si no MySQL no nos va a dejar. Bien, entonces hay situaciones como esta que vamos a ver ahora, en la cual no es muy favorable para el sistema y quizás optemos por no usarlo, pero si lo usamos nos va a servir a futuro. Bien, entonces vamos con la clave primaria. Primary key, que vamos a definir como primary key. En este caso, como estoy definiendo una clave primaria, tengo que ver cuál voy a usar. Voy a usar el tipo de documento. Bien, y lo tengo que poner. Lo ideal de la clave primaria acá es usar los 3 campos principales que puede haber en una factura. Obviamente que hay muchos más, esto es solo a nivel de ejemplo. Bien, entonces ahí tenemos la serie. Acá cerramos el paréntesis de la creación de la tabla. Si dejáramos esto así, crearía una tabla por defecto en formato InnoDB y no había problema. Pero lo que nosotros queremos es hacer una partición de tipo hash. Entonces, después de cerrar el paréntesis, agregamos partition, by, y acá le decimos el formato. Si es hash, si es de lista, si es de clave, yo voy a usar hash. Y le voy a decir que mi hash para la partición es el campo, lo voy a seleccionar porque si no, le agarro, es el campo tipo de documento. Bien, pero además hay que decirle la cantidad de particiones que va a tener el sistema. Entonces, acá hay que decirle un número después de partitions. Partitions y un número. Bien, este número lo que indica es la cantidad de particiones que va a tener el sistema
para ese tipo de documentos. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo fácil? Bueno, en nuestro sistema, ¿cuántos tipos de documentos vamos a manejar? Quizás es algo que va a crecer en el tiempo, pero no creo que haya, en este caso, muchos tipos de documentos: venta, devolución contado, devolución crédito, venta crédito y así. Podemos calcular un total de quizás 8 documentos, 9, depende del país, depende del tipo de sistema. Obviamente es un ejemplo. Entonces, yo le voy a poner 20 porque me parece que es suficiente y sobra. Si sobra no pasa nada, si falta tampoco pasa nada, pero claro, los documentos que no van a calzar dentro de esas particiones van a caer en un desfogue. Entonces, una de nuestras particiones va a quedar más grande, entonces mientras más tengamos, mejor. La idea tampoco es tener 50 particiones por tabla, porque después el mantenimiento se complica un poco más quizás, ¿no? Pero bien, empecemos por ahí. Guardamos, ahí se creó la partición, vamos a ver cómo quedó. No, show create. Entonces, ahí está la creación de la tabla con el hash por tipo de documento. Bien, vamos a ver cómo quedó, cómo se pasó a disco esto, porque todo lo que hacemos en MySQL se transforma a datos de disco. Bien, entonces las particiones MySQL en las tablas, al igual que una tabla común que la trabaja con 2 o 3 archivos para índices y demás, en este caso también lo trata como archivos, pero vamos a ver lo que creó. Bien, entonces para eso vamos a var lib MySQL, vamos a buscar nuestra base de datos Galaxia y vamos a ver lo que creó. Este es el formato que creó para nuestras particiones. Bien, porque usamos hash. Entonces creo documentos, la P de particiones y los números asignados. Como fueron 20, en realidad el índice es de 0 a 19. Entonces, nosotros a medida que vayamos agregando datos, va a ir agregando archivos. O sea, la cantidad de archivos que se van a generar va a ser grandísima. Cuando hacemos un dumping de nuestra base de datos y estamos usando particiones, no tenemos que hacer nada. O sea, es lo mismo que un dumping común, va a trabajar de la misma manera. Cuando volvemos a volcar los datos y a crear nuestra base de datos en un servidor nuevo, por ejemplo, una instancia nueva de MySQL, con los datos que sacamos de un servidor que usa particiones, va a crear las mismas particiones. Puede demorar un poco más, depende de la cantidad de datos, porque lógicamente son mucho más archivos. Imagínense que en lugar de tener una tabla, la cual tiene que indexar y demás, en este caso son 20 archivos para una sola tabla. O sea que si tenemos 50 tablas y los particionamos, vamos a tener muchísimos archivos, entonces hay que hacerlo con cuidado y con mesura. Bien, entonces vamos a conectarnos de vuelta a la base. Ya le vamos a poner. Vamos a ver nuestra tabla. Documentos. Bien. Bien, no podemos hacer mucho más acá en realidad porque la información de la tabla no tiene mucho sentido que borremos. Era solamente mostrarles cómo se creaba, y lo importante es que son las particiones si queremos optimizar a futuro. El mejor ejemplo para usar que me pareció a mí fue este de los documentos. Debe haber 1000 ejemplos de 1000 sistemas en los que las particiones no aplican o que aplican y son bienvenidas. A futuro, si tenés un sistema con muchísimos datos, las particiones son una bendición. Si no vas a usar clave foránea en esas tablas, son una bendición, ayudan un montón. Cuando tenés que borrar, el borrado es fantástico porque la tabla no se bloquea a cierto nivel. Entonces, cuando borra o borrar solamente lo de la partición, siempre que usemos la clave, la clave como búsqueda, ¿no? Cuando hacemos una búsqueda también se nota muchísimo. En tablas que tienen, no sé, 200 millones de registros y tenés una partición por fecha y buscas para una fecha en particular, se nota muchísimo. El servidor no se colapsa, ¿no? En una consulta grande. Entonces vale muchísimo la partición, pero hay que tenerlo en cuenta. No se pueden usar claves foráneas, ¿verdad? Bien. Otra cosa que les quería mostrar, denme un segundito, estoy mirando todas
las opciones antes de pasar a ver las configuraciones ideales que vamos a tener que manejar para nuestro servidor. Otra característica de las tablas que me parece que están buenas. Vamos a borrar esta tabla. Voy a borrar. Vamos a borrar la tabla de documentos. Y vamos a crear otra tabla. Voy a copiar, yo ya la tengo creada acá. Voy a copiar una tabla de documentos, la cual no va a usar particiones. Lo que les quiero mostrar es otra cosa y está relacionado con las claves foráneas de las tablas. Es muy común que nosotros tengamos tablas donde están relacionadas. En el caso de los documentos, por ejemplo, si nosotros tenemos un documento de venta, vamos a tener en la tabla de documentos toda la referencia a la venta, ¿no? O sea, el número del documento, el tipo de documento que es la serie, el monto en este caso. Pero además ese documento tiene artículos, tiene líneas. Es posible que tengas, si es una automotora, tengas la venta del auto, tengas un servicio y tengas algún otro registro más. Entonces, por lo general lo que se hace en los sistemas, tenés una tabla adicional, la cual está relacionada con la tabla de documentos a través de una clave foránea y demás, donde está el registro de cada una de esas líneas, ¿verdad? Entonces, yo acá creé una tabla de documentos nuevamente sin particiones, acá no vamos a trabajar con particiones, y voy a crear una tabla, que también la tengo copiada, la tengo guardada acá para mostrarles de manera fácil. Bien. La tabla le llamé documentos líneas, tiene los mismos campos que la tabla de documentos y otros, ¿no? Porque son las líneas del documento. Entonces, tiene la referencia del documento, el tipo de documento, la serie, el índice de las líneas, o sea, si es el registro 1 del artículo, el registro 2 del siguiente artículo, y así. El código del artículo que vamos a referenciar, por ejemplo, el auto que vendí, el servicio, el repuesto, la cantidad de ese ítem, el total de la línea, el total del auto, el total del servicio, además. Definí mis claves primarias para que estos registros, para poder manejar el sistema y que no se repitan. Entonces, ID de documento, tipo de documento, serie, índice de línea. ¿Bien? Y definí mi clave foránea, la cual relaciona mis líneas del documento, de la tabla de documentos línea, con mi tabla de documentos. Para crear mi clave foránea, usé el ID del documento, el tipo de documento y la serie. ¿Bien? Y la referencié con el ID del documento, el tipo de documento y la serie de la tabla de documentos. Bien, hasta ahí bien. Pero noten esto. Al final le hice un pequeño agregado que dice onDelete cascada. Bien. Esto lo creé para tratar de cubrir una situación que es muy normal. Cuando nuestro sistema cumple cierto tiempo de uso, la cantidad de datos es bastante grande y va a llegar un momento en el cual vamos a tener que hacer una depuración. A veces se soluciona de algunas maneras muy particulares, pero a veces no son solamente dos tablas. Quizás tenemos una tabla que está relacionada también con los documentos, que tiene los medios de pago, que tiene una relación con documentos de crédito y una relación entre el documento de crédito y el remito y el pago de ese documento de crédito, distintos movimientos. Entonces, esa información, según cómo sea el sistema que tenga nuestro cliente o el sistema nuestro propio, tiene que tener, va a tener una tabla particular para cada sistema, porque es la forma de manejarlo en MySQL. Entonces, cuando vamos a hacer un mantenimiento de estas tablas y nos damos cuenta de que hace 10 años que estamos trabajando y tenemos la tabla de documentos con millones de registros y nuestras tablas de documentos líneas con millones y millones de registros, decimos, bueno, bien, vamos a borrar, vamos a empezar a borrar datos, hacemos un acuerdo con el cliente donde backupeamos la información o no, y decimos, bien, vamos a borrar los datos. Bien, ¿qué borramos? Y bueno, vamos a borrar los 2 primeros años. Y acá se nos presenta un problema, porque podemos borrar los 2 años de documentos porque tenemos la fecha y porque tenemos la información, pero no podemos borrar
documentos líneas porque hay una referencia, hay una clave foránea en el sistema. Una clave foránea que nos va a permitir borrar documentos si tenemos líneas que están relacionadas con ese documento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por lo general hacemos una aplicación que se encargue de hacer un borrado, una depuración diaria para ir borrando de a poco. Bien, perfecto. Eso implica un trabajo extra que vamos a tener que hacer nosotros o la persona que trabaja con la aplicación. Si nosotros ya creamos de esta manera la tabla, lo que va a pasar al ponerle la clave foránea onDelete Cascade es que cuando borremos un documento, automáticamente va a borrar los registros que estén vinculados con una clave foránea. Entonces, en este caso, si todas las tablas que están vinculadas con documentos en la clave foránea donde se hace la referencia le agregamos onDelete Cascade, cuando borremos un documento se van a borrar el resto de los registros que estén relacionados con nuestra tabla de documentos, ¿bien? En todas las tablas secundarias. Bien. Esto es algo que por lo general poca gente lo usa, pero es súper útil y le sacamos un problema al programador y a la persona que tiene que encargarse de eso. Si nosotros estamos seguros, hablamos con el encargado de la herramienta, el que va a hacer la aplicación, que va a trabajar con nuestro sistema, y no hay problema de que se borre un documento y se borre en sus líneas, es lo ideal, porque borrado de otra manera es mucho más lento, el motor es muchísimo más rápido que una aplicación, por más que la aplicación esté hecha en C, siempre el motor va a ser mucho más rápido en el momento de borrar un registro. Bien, yo voy a terminar de insertar documentos líneas y vamos a hacer la prueba. Bien, entonces vamos a hacer un insert de documentos. Vamos a insertar un registro. El documento 1, tipo documento 1, la serie va a ser serie A. Vamos a hacer un total que va a ser 100 pesos. Insert into documentos 1, serie total. ¿Me equivoqué en algo? Serie varchar 2, documento 1, tipo documento 1, serie total. Into documento. Bien, entonces yo tengo el documento 1 insertado. Bien, estoy con los dedos muy fríos, disculpen. Bien, entonces ahora vamos a insertar documentos líneas. Entonces vamos a hacer insert into documentos líneas values y vamos a ver qué teníamos. El ID de documento 1, el tipo de documento 1, la serie era A, el índice de la línea va a ser el 0, va a ser nuestro primer registro, el código del artículo va a ser 1000 si quieren, la cantidad va a ser 50 y el total de la línea va a ser 300 pesos. Bien, vamos a insertar otro registro más para el mismo documento, ¿verdad? Siempre documento 1, tipo de documento 1, serie A. El índice de la línea ya es otro, es diferente, uno si no nos va a permitir. El código del artículo va a ser el 500. Vamos a ponerle como costo 123 y el total de la línea 15. Vamos a dejarlo así. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Bien. Entonces ya tenemos documentos líneas con datos. Bien. Como yo estoy usando una foreign key que tiene onDelete Cascade, en el momento que yo borro la tabla de documentos, me va
me va a permitir borrar todos los registros. Entonces, bien, volvemos a hacer un select sobre documentos. No me quiero explayar demasiado, pero si yo hago esto, y le digo, no tenemos más nada, pero le digo que voy a borrarlo así. Bien, si yo le digo esto, borra documentos, tienen que borrar automáticamente todos los registros de la tabla de documentos líneas. Bien, entonces, borramos, hacemos un select en documentos, no hay nada, hacemos un select en documentos líneas y no hay nada. Bien, bueno, eso es lo que les quería mostrar. Es algo muy útil, es muy rápido, De todas maneras, MySQL en el momento de hacer el borrado en cascada tiene que trabajar, tiene que ocupar recursos y bajar los datos a disco. O sea, esa actualización, este borrado de información a disco, cuando son muchas tablas, puede llevar su tiempo. Les puede llevar 5 minutos, depende de la cantidad de registros, media hora, 2 horas, pero siempre va a ser más rápido que una aplicación. Siempre va a ser más rápido que una aplicación que hagamos nosotros. Lo más rápido que pueden hacer es quizás una aplicación hecha en C con el conector específico de MySQL o C++, ¿verdad? Quizás es rápido, pero no va a ser tan rápido como MySQL. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que tenemos que hacer un delete, tenemos que conectarnos a la base, ir borrando por registros, verificar que esos registros se borren. Si se borraron, seguir borrando con el resto de las tablas en cascada. Entonces, si se lo asignamos al motor, el motor lo va a hacer muchísimo más rápido, siempre. Bien, por otro lado, recuerden que el delete aprovecho para comentar otras cosas. El delete es un modo de borrar el cual chequea los registros. O sea, chequea toda la interacción que tenga nuestra tabla con otras tablas. O sea, chequea las claves foráneas, chequea las claves primarias, chequea los índices. A más cantidad de índices, a más cantidad de claves foráneas, a más cantidad de tablas, de vista de tablas, de nuestra tabla, a la cual estamos borrando, si llenamos con muchos datos de esas tablas, cada vez que hagamos un delete va a demorar más. Entonces, recuerden, ustedes quizás estamos optimizando, por eso hay que tener un balance, quizás estamos optimizando nuestra tabla para que cuando alguien haga una consulta, crearle todos los índices exactos para que esa consulta sea extremadamente rápida. Además, creamos una vista para tener otra información al alcance de la mano súper rápida. Somos súper serviciales con nuestro programador y le estamos dando absolutamente todo a nuestro programador servido para que pueda hacer las consultas inmediatamente y la aplicación funcione de 10. Perfecto. En el momento que tenemos que hacer un mantenimiento, eso nos va a pasar factura. ¿Por qué? Porque la cantidad, a mayor cantidad de restricciones que tiene el sistema, MySQL se comporta de forma, o sea, como cualquier aplicación, a mayor cantidad de restricciones, tengo que hacer más chequeos. MySQL al hacer más chequeos demora más y eso nos va a pasar factura. Es importante, si vamos a trabajar de esa manera, que nuestros servidores de base de datos tengan una configuración bien hecha y sobre todo una buena tecnología de disco, de acceso a disco. Hoy en día la mayoría de los servidores usan tecnologías de disco estado sólido y discos superiores, NMB y demás, entonces no debería haber mucho problema, pero sí, a mayor cantidad de restricciones que le ponemos a la base, va a demorar más un delete, por ejemplo. Bien, ¿a qué me lleva todo esto? Vamos a pasar a ver ahora variables importantes del sistema. Algunas variables de MySQL que tenemos que setear. Yo no las seteé porque es una instalación de prueba para el video, pero las vamos a setear ahora. La idea es que cuando iniciamos con un servidor de MySQL desde cero, ya toman en cuenta estas variables pensando a futuro. Tenemos que hablar nuevamente con los desarrolladores, hablar con las personas que nos van a formar, que nos van a entregar el hardware del servidor para poder armarlo y para saber qué es lo que tenemos y qué vamos a usar. También es importante saber qué va a correr en ese servidor, si va a correr solamente MySQL. Si va a correr solamente MySQL,
Bien, tenemos la tarea bastante más fácil, pero quizás no es lo normal, porque a veces nuestra empresa no es Google, sino es una pyme que está empezando con un sistema o está adoptando un sistema nuevo. Tenemos que armar nuestro servidor de base de datos, el cual va a compartir con otras aplicaciones, a veces con más de 5 aplicaciones, el mismo equipo, lo cual va a compartir la misma memoria RAM, va a compartir el mismo disco, y eso nos puede penalizar. Pero eso tenemos que estar claro. Si tenemos solamente un servidor solo para la base de datos, es un golazo, y ahí es mucho más fácil nuestro trabajo. Pero como administradores tenemos que saber bien qué es lo que nos van a dar. Entonces, Antes de continuar, si crees que el contenido es de calidad, suscríbete. Es gratis y nos ayudas muchísimo. Gracias. bien, la idea es ver algunas variables las cuales nos van a permitir manejar mucho mejor el sistema. Para ver esas variables vamos a hacer show, create, show, variables, like y la variable. Yo traje alguna variable acá para mirar, para que la miremos juntos. Por ejemplo, esta variable lo que habla es del tamaño de caché de thread que vamos a tener. Esto quiere decir, MySQL cuando levante y esté en sustancia va a comenzar a abrir threads para distintas cosas. Threads de lectura, threads de escritura, distintos tipos de threads para manejo. Depende de nuestro servidor, depende de nuestro CPU y demás. Con thread cache lo que hacemos es, le decimos cuánto de esos threads van a quedar en caché por si se necesitan nuevamente. Bien, entonces es importante tener claro que esta variable es muy importante. Hay que setearla en el archivo de configuración de MySQL antes de luego levantarlo y no perderlo. Pero si quisiéramos setearla en caliente a la variable, podríamos setearla de aquí con el comando setGlobal, el nombre de la variable es igual y el valor. Yo, por ejemplo, le voy a poner 20, porque lo que quiero es que me quede en cache los 20 threads, o sea, 20 threads, los threads que sean que haya creado MySQL. MySQL va a crear un thread o 5 threads para lectura, 5 para escritura, 5 para join o alguna otra actividad para guardar datos, para mantenimiento. Y yo quiero que esos threads queden ahí. Entonces, si se necesita un nuevo thread, esté disponible, simplemente va a estar dormido, no va a estar consumiendo nada, pero no lo va a matar, porque si lo mata implica abrirlo de vuelta. Quizás yo necesito que mi servidor esté activo siempre. Entonces, esta es una función interesante. Claro. Yo necesito ser root para hacer esto. Perdón. Vamos a salirnos de acá. Y me voy a pasar a root muy bien el sistema, ahí protegiendo todo. Bien. Voy a borrar para que podamos hacerlo ahora sí. Bien, entonces vamos a ver cómo quedó. La variable quedó en 20. Esto quiere decir, acá seteamos en caliente MySQL, ¿bien? No lo bajamos, no lo reiniciamos del servicio. Pero ¿qué pasa si nos reinicia el servidor o apagamos y prendemos la instancia de MySQL? Este dato se va a perder y va a volver a 9 como estaba originalmente. ¿Bien? Para mantener los cambios tenemos que ir al archivo de configuración de MySQL y setearlo ahí. Bien. Vamos a ver otras variables importantes. Yo las tengo aquí. Esta es bastante importante. Vamos a ver cómo está seteada. La de I9 baja. Bien, acá tenemos esta variable que es la variable de acceso a disco. Bien, es un buffer de acceso a disco. Por lo general se estila poner entre un 60 y un 70% de la memoria RAM que tengamos en nuestro servidor. Bien, pero eso depende si nuestro servidor va a compartir los recursos con otras aplicaciones. Bien, o sea, si solamente usamos un servidor para MySQL, lo único que tenemos que hacer es tomamos el total de la memoria RAM, lo dividimos por 0,7, o sea, el 70%, y se la asignamos acá. Bien, esta variable se puede, también hay que asignarla a través del archivo. Yo lo voy a hacer acá para que lo vean.
yo tengo 32 GB de RAM, por ejemplo, entonces vamos a ponerle, no sé, 22 GB. Podemos hacerlo así. Bien, yo lo voy a hacer así. Entonces podemos decirle, asignale a la variable de InnoDB buffer pool size 22 GB. Perdón. ¿Por qué no lo no quiere asignarse, ¿no? Debería poder asignar. ¿Será que no? Debería poder asignárselo, no sé por qué no me deja. Quedó muy poco, tenemos que hacer esto un poco más. Debería soportarlo a esto, no sé por qué los gigas no lo dejan, entonces vamos a hacerle 20.000 megabytes. Debería tomarlo esto. Esto es MySQL 8, puede ser que tenga alguna diferencia. Quizás la variable acá, claro, porque el formato que yo estoy usando es para el archivo de configuración. Entonces, acá tenemos que hacer la conversión, son bytes, entonces vamos a sacar el registro que tenía y lo cambiamos directamente en el archivo de configuración, porque no me está funcionando. Quizás haya algo con ese seteo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir directamente al archivo de configuración que está en etc MySQL, y es el que termina en D, que es el demonio que está corriendo, ¿verdad? Esto es compatible con Windows también, para los que usen MySQL sobre Windows. Entonces, vamos a pararnos acá, tenemos distinta información. Vieron que acá se puede utilizar la nomenclatura que indica que son megas o gigas. Se ve que hay algún tema con las variables, ya no se pueden asignar de esa manera dentro de la base de datos. Bien, pero vamos a usar eso, vamos a hacer así. Vamos a tomar esta variable. Y le vamos a asignar los 22 GB que yo le decía. Vamos acá, fine tuning, 22 GB. Bien. Vamos a comprobar si funciona. Vamos a reiniciar el servicio. Bien, ahí funciona. Vamos a conectarnos de vuelta a MySQL y vamos a ver cómo quedó nuestra variable seteada después de todo ese proceso, y ahí quedó. Bien. La asignación se ve que en esta versión, la asignación a través del sistema de la variable no se puede hacer directamente con el signo de giga o de megabyte, sino que hay que hacerlo directamente con un número de está bien, supongo que es algo nuevo, yo entendía que no, pero es un buen dato. Bien, esta variable, recuerden, es un 70% de la memoria RAM que tengamos si no usamos otras aplicaciones. Si usamos otras aplicaciones en el servidor, vamos a tener que bajar esa cantidad y ponerle quizás el 40%, el 50% de la RAM. Pero es importante tenerlo porque es una variable de consulta y de buffer que es muy importante. Bien, tenemos otra variable que es muy importante también. Vamos a ver cómo está. ¿Qué signo de blog? Buffer. Bien. Esta variable, por lo general, es una variable de consulta. Y lo que nos está diciendo es la cantidad de buffer que puede almacenar por consulta. No es bueno subirla mucho ni tener un buffer muy bajo, porque nos podemos quedar, nuestros datos pueden quedar cortados en el camino o
o sin terminar. Lo ideal, y acá depende más del tipo de consulta que hagamos y no del hardware de nuestro servidor, lo ideal es que esté en un rango entre 8 y 64 megas. Bien, por 64 megas, perfecto, pero es un máximo, o sea, no deberíamos pasarlo de ahí porque podemos empezar a comprometer el servidor. ¿Por qué? Porque esos 64 megas se van a empezar a disponibilizar en el buffer para distintas consultas, y si tenemos 50 consultas, va a llegar un momento que el sistema va a tener que empezar a esperar a que terminen las consultas para poder hacer cargar de vuelta el buffer con nuestros datos. Entonces, lo ideal es un 16 megas, 32 megas. Esta variable es igual, vamos a setearla de la misma manera acá. ¿Sí? ¿Qué decimos? Igual, vamos a decirle 16 megas por decirle algo. 16 megas. ¿Bien? No creo que tenga una consulta a la cual me va a devolver 16 megas de datos, pero puede ser. Entonces, vamos a reiniciar el servicio para ver si está todo bien. Si no nos falta ningún error, es que quedó bien la variable, quedó perfectamente seteada. Vamos a verla cómo quedó acá, y ahí quedaron los 16 megas. Bien. Otra variable importante que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de conexiones a la base, que esa es max connection. Tenemos dos tipos, la de errores y la de conexiones. Esto lo que indica es la cantidad de conexiones que vamos a tener al mismo tiempo en la base de datos y la cantidad de conexiones que se van a ir abriendo, ¿verdad? 151 conexiones es lo que viene por defecto, pero no es un buen número. Por lo general, en el sistema donde se están haciendo consultas constantemente, más allá de que las consultas se van liberando a través del tiempo, y eso depende un poco también de cómo trabaja nuestra aplicación, si establece una conexión y se queda establecido el socket, o si libera la conexión. Eso depende de muchas cosas. Depende incluso si tenemos un firewall en el medio entre nuestro sistema y entre nuestro motor de base de datos y una aplicación. Hay muchísimas cosas que nos pueden penalizar y tenemos que tener cuidado con esto. Esta variable es preferible que la cantidad de conexiones aumente a que nos quedemos sin conexión. Si nos quedamos sin conexión, nuestra aplicación no va a poder trabajar con el motor. ¿Bien? O sea, la aplicación se va a querer conectar, le va a decir MySQL no está disponible hasta que no se libere una conexión, y el sistema va a empezar a caer y se va a empezar a desbordar. Y si nosotros seguimos haciendo intentos de conexiones, lo vamos a desbordar mucho más, pues el sistema va a intentar liberar conexiones, intentar terminar, pero no terminó todavía con sus consultas o sus borrados o lo que está haciendo. Sumado a que esa sobrecarga va a enlentecer lo que es la bajada a disco de los datos, entonces se puede volver una bola de nieve importante, sobre todo cuando tengamos muchos datos en el sistema, ¿está? Entonces es importante pensar, no para hoy, sino siempre para 10 años adelante. Siempre pensar 10 años adelante de cómo va a estar nuestro sistema en ese momento. Entonces, esta variable, al igual que las demás, se pueden cambiar en caliente. Entonces, podemos hacer un set a esta variable. Si nuestro sistema está corriendo y vemos que están 150 conexiones y no queremos bajar la base de datos para hacer el cambio en el archivo, lo cambiamos acá. Le decimos, la cantidad de conexiones a partir de ahora van a ser 1000. Que es un montón, pero van a ser 1000. Entonces, lo que hacemos después, vamos al archivo nuestro, que MySQL yo lo incorporo acá, bien, pero está comentado, para que tome las que son por defecto. Le vamos a poner 1000. Bien, entonces, MySQL va a trabajar con esas 1000 conexiones a partir de ahora. Nosotros no reiniciamos el servidor y nos quitamos un problema de encima. Hoy les puede pasar de que estamos teniendo problemas de conexión y la solución es venir y aumentar el nivel. Aumentamos el límite porque nuestra aplicación se enloqueció y empezó a desbordar las conexiones. Aumentamos el nivel y hacemos que el servidor se desagote tranquilamente. Bien, esa es una opción. Después, si queremos bajarlo, lo bajamos por un tema de seguridad, porque no queremos tanta cantidad de conexiones. Lo bajamos y no hay problema. Siempre se puede hacer en caliente. Bien, MySQL toma la mayoría de las variables, algunas no, pero la mayoría de las variables toma el cambio en caliente, y eso es muy bueno porque evita que bajemos el motor y que nuestras aplicaciones que están consumiendo recursos se caigan o haya un corte en el servicio. Bien, entonces, eso sería lo que es a nivel
de variables hay muchísimas variables. Si se fijan en el motor hay, vamos a conectarnos de vuelta. Hay 656 variables. No todas se pueden cambiar, hay muchas que son simplemente de lectura y están ahí para informar cómo está trabajando el sistema y para tener una referencia de cómo se seteó MySQL por defecto. Entonces, no todas las variables se pueden cambiar, pero hay muchísimas que se pueden tocar, unas hay que tocarlas con mucho cuidado. Estas que les comenté son las básicas. Bien, o sea, si queremos hacer más cosas, ahí vamos a montarlo con un montón de variables, pero por lo general, si tenemos estas variables básicas, estaríamos bien. Otra variable que ahora me estaba acordando que es muy importante es la SQL Mode, que no se las mostré porque me estaba olvidando en realidad, pero esta variable por defecto viene cargada con todas estas restricciones. Estas son restricciones de cómo tiene que trabajar el motor, cómo tiene que trabajar nuestras consultas, por ejemplo, acá cómo se hacen los group by, de qué manera los va a soportar MySQL, cómo va a ser de estricto en el tema de transacciones. Por ejemplo, esta no zero in date quiere decir que si tenemos un campo de datos, no puede ir vacío, no puede ir en cero. Nosotros por defecto en algunas aplicaciones tendemos a tener el dato en cero porque en realidad lo queremos usar en cero, es un valor que no queremos que tenga un dato de fecha. No nos interesa por alguna razón, que no me doy cuenta ahora, pero puede ser porque queramos hacer alguna consulta o porque queramos tener un registro de que, bien, si el dato está en cero, significa que este dato es un dato que está a medias, todavía no se terminó de guardar, por mil cosas. Bien, esto no va a permitir que nuestro dato esté en cero. Bien, entonces, esta variable depende de cómo estemos trabajando, cómo queramos trabajar. Si estamos empezando con una aplicación de cero, tener estas variables arriba no nos van a implicar ningún problema. ¿Por qué? Porque el desarrollador se va a adaptar a esto, porque además MySQL es muy específico en eso. Por ejemplo, si vos viste esta error de división por cero, bien, acá te va a dar un error si intentás dividir por cero dentro de la base. Bien, entonces es muy específica. Te va a bloquear y te va a decir qué es lo que pasa. Bien, entonces para un nuevo desarrollador no va a haber problema. El problema viene cuando venimos de una MySQL, de una versión 5.6, por ejemplo, la cual tiene estas restricciones, pero no todas, sino algunas, porque era algo bastante, o sea, a pesar de que el SQL Mode existe hace mucho, no todas las restricciones son compatibles. Entonces, quizás no estábamos usando en ese sistema, en ese MySQL 6, no estábamos, 5.6, no estábamos usando todas las restricciones, y cuando migramos nuestra aplicación en motor nuevo nos encontramos con un montón de problemas. Nos encontramos que no nos funcionan las consultas, unas consultas nos van a funcionar, otras no nos van a funcionar, los datos empiezan a tener problemas, no sabemos dónde está, tenemos que involucrar al desarrollador, hacer modificaciones en la aplicación, y es bastante complicado porque las aplicaciones a veces hacen muchas consultas para hacer una función y eso nos va a arrancar y es complicado depurarlo además. Entonces, una cosa que podemos hacer si ya venimos, lo ideal es saber cómo es el modo SQL que estamos usando en el motor anterior. Por lo general se tiende a quitar el modo porque las restricciones son bastante fuertes y las aplicaciones que son heredadas se les complica. Entonces, esto es muy sencillo. Seteamos la variable SQL Mode, la seteamos a vacía y solucionamos el problema momentáneamente, lógicamente. Esto tenemos que ir ahí no la seteó. Acá no la seteó, perdón. Vamos a tener que setear a prepo en el archivo de configuración. Que no quería hacer, pero bien, vamos a hacerlo acá, vamos a decirle que es vacío. Vamos a hacer un reinicio de nuestra aplicación.
ahí quedó vacío. SQL Mode se ve que no se puede setear en caliente. Bueno, eso puede ser porque justamente por un tema de restricción. Quizás no se puede setear en formato global, pero sí por sesión. Si nosotros seteamos la variable de esta manera, quizás se setea, ¿no? Ahora no tengo que moverlo, pero vamos a hacer una pequeña prueba. Ahí va, bien. SQL Mode es una variable que empieza, si se setea en caliente para todo el sistema, podría dar problemas. Entonces se ve que acá en MySQL 8 no se puede, no recuerdo si en 5.7. Pero sí se puede por sesión. Si nosotros no le ponemos global, no usamos el set con el global de adelante, va a setear la variable para nuestra sesión de MySQL, para nuestra conexión. En el momento que nos conectamos, eso se va. Y solamente va a trabajar con este valor cuando hagamos una consulta a partir de ahora, ¿verdad? Entonces, si yo me voy y vuelvo a entrar, esa información ya se perdió. Ya nuestro seteo se perdió y está tomando lo que tiene el archivo de configuración. O sea, eso funciona así con todas las variables. Son variables que podemos setear por sesión. Bien, entonces esa variable es muy importante tenerla en cuenta. Yo por lo general la uso con algunos seteos, no así vacía del todo, porque hay algunas secciones que están buenas, como la división por cero, porque hay otra forma de hacerlo por la aplicación o en la consulta, evitar que hagamos una división por cero que va a ser un problema. Pero algunas cosas como el Only Full Group nos complican un poco la vida a los que somos de la vieja escuela y ya venimos con consultas grandes, con consultas que llevan tiempo en los sistemas y cambiarlas es complicado. Entonces, bien, esas son algunas de las variables que podemos setear. Lo que quiero ver ahora es variables. Vamos a seguir con las variables, pero vamos a ver variables de control. Esto es, variables que nos van a servir para saber dónde estamos parados y qué está haciendo el servidor en ese momento. Por lo general, los sistemas van a estar pegándole al motor consultas, bien, y en un momento puede que estemos viendo que la performance empieza a caer, que el servidor se empieza a sobrecargar, no sabemos qué es, hacemos comandos como show full process, list, miramos todo lo que hay, en este caso no hay nada porque yo no estoy pegando con nada al sistema, miramos si tenemos 150 conexiones, estas son la cantidad de conexiones que seteamos arriba, con MySQL con Max Connection. Entonces, quizás tenemos acá 150 conexiones y tenemos el sistema seteado en 1000, en el que acepte 1000 conexiones, pero de todas maneras la performance está totalmente caída, no sabemos qué es. Vemos que pasan consultas una tras otra, otras que demoran un poco más. Por lo general, si demoran, la van a ver acá la consulta, van a ver acá el comando y tienen que controlar que time no esté muy arriba. Este es el tiempo en segundos que está demorando una consulta. Si no logramos encontrar la consulta problemática por acá, la cual, si vemos que está demorado y time, por ejemplo, que es una consulta y lleva 10 minutos la consulta corriendo, bueno, 10 minutos es una exageración, pero puede ser, porque no sabemos, quizás viene alguien nuevo a la empresa, agarra nuestra tabla con 10 millones de registros, o 10 millones no, porque MySQL no tiene problema con 10 millones, pero imagínense 1000 millones de registros y le hace un select a la tabla y se queda ahí esperando. ¿Por qué? Porque no sabía, pues eso es muy común, porque uno no sabe la cantidad de datos que tiene la tabla, se olvidó poner un link para ver los datos, se olvidó de ver la descripción de la tabla, los campos que tenía, filtrar de alguna manera y nos mató el servidor totalmente, nos bajó la performance. Entonces, lo que podemos hacer es mirar de primera mano, hacer un show full process list, si el sistema nos lo permite, si nos podemos conectar a la base de datos, mirar acá y ver cuál es la consulta. Si tenemos suerte, vamos a ver que la consulta con el time más alto es la que se está ejecutando, vamos a ver la query que se tiró.
Y bueno, podemos matarla haciendo un kill y el ID. Bien, directamente desde acá de la consola de MySQL. Y la ID, matamos la consulta. Yo no lo voy a hacer porque me va a desconectar. Pero hacemos un kill ID, matamos la consulta y quedamos prontos. Ahí debería bajar la performance del equipo. Y bueno, si no sabemos qué consulta es, porque quizás tenemos 900 registros acá con muchísima información, una opción es, una de las dos opciones que vamos a ver es, hay una variable que se llama general log. General log. General log lo que hace es habilita, prende un log interno de MySQL, el cual va a volcar a un archivo de texto cada consulta que hagamos, cada SQL que tiremos, un delete, lo que sea, cualquier consulta, incluso las consultas internas de MySQL, las va a volcar todas ahí. Ese archivo es muy útil, por ejemplo, si no sabemos qué pasa, prendemos momentáneamente general log y nos va a mostrar todas las consultas. Vamos a verlo. Hay otra variable que se llama general log file, que es esta, que nos dice la ruta donde va a guardar ese archivo. ¿Bien? Entonces, en value MySQL, cuando yo active esto se hace en caliente. Cuando yo active esto y lo ponga en on, va a comenzar a escribir MySQL cada cosa que hagamos en el sistema. Bien, entonces, yo voy a ir hasta acá para mostrarles que no tenemos absolutamente nada. Vamos a irnos a esta ruta. Lo único que tenemos son archivos propios de MySQL. Vamos a conectarnos de vuelta. Logfile. Bien, entonces, esta variable acepta, cuando la vayamos a setear, vamos a setearla ahora, yo la voy a prender ahora, acepta ponerle un 1 para que esté prendida o simplemente ponerle on. Bien, entonces, prendemos. Perdón, porque esto es una variable global. Muy importante. Una variable global, no es por sesión. Esto afecta a todo el motor. Entonces, lo prendemos y ahí ya empezó ahí ya comenzó a ejecutar consultas. Todo lo que pase a partir de ahora se va a guardar en este archivo. Vamos a empezar incluso este comando, incluso el comando que lo habilita. Entonces, vamos a usar la tabla galaxia. Vamos a ver las tablas. Todos estos comandos van a quedar en el archivo. Vamos a hacer un select a documentos. Lógicamente no tiene nada. Vamos a hacer un insert into documentos. Perdón. Insert. Vamos a hacer un insert into. No está el registro guardado. Insert into. No está. Insert into document. Ok. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer un desc, porque es para ver. Vamos a hacer un insert into documentos, values, y vamos a ponerle 5.1 a 100. Y vamos a jugar. Perfecto. Todo esto que estamos haciendo, inclusive, o sea, no solamente va a guardar los datos de la terminal que estamos conectados nosotros, sino todo lo que está haciendo las aplicaciones externas, que ahí está el punto clave. Si nosotros queremos ver qué es lo que está pasando, simplemente habilitamos esto y todo lo que está entrando al servidor de base de datos nos va a quedar logueado ahí. Yo acá corté el logueo y acá nos creó el archivo. Vamos a entrar al archivo y vamos a ver todo lo que hicimos. La base de datos, show table, documentos línea, show table, el select que hicimos, el def, el insert y el apagado.
imagínense que este archivo no es un archivo que podamos dejar corriendo. No podemos dejarlo prendido a este valor durante mucho tiempo, porque si tenemos una concurrencia alta en el servidor, cada cosa que se haga va a generar un archivo gigante, más allá que este archivo se va a rotar, y más como el resto de archivos de logs que está configurado en el sistema, la cantidad de concurrencia, si es muy alta, va a generar un archivo gigante. Entonces, ahí en cuestión de una hora, vamos a tener un archivo de gigas y gigas y gigas, que quizás no podemos llegar a comprimir, y si lo hacemos, vamos a estar rompiendo la performance del servidor. Bien, entonces, esto es algo puntual cuando queremos buscar si algo está mal. Si quisiéramos, bien, pero ¿cómo podemos detectar consultas? Algo que pasa es que un día nos aparece una consulta que nos rompió el servidor, y cuando nos conectamos a revisar qué pasó, esa consulta ya no está. Como administradores decimos, bien, ¿cómo hacemos? Porque yo me conecté al servidor, no encuentro nada, el servidor está muerto porque MySQL está tratando de liberar los recursos, mientras el resto de aplicaciones le siguen pegando el motor. Bien, ¿cómo hacemos? Porque como administradores necesitamos algo que nos diga, bien, esta consulta nos está matando el servidor, pero no sabemos cuál es, no sabemos de dónde viene, pueden ser muchas aplicaciones que están consultando. Entonces, hay otra variable que no es tan específica como esta, se la voy a mostrar, que se llama slow query load. Esta variable es igual a la anterior, solo que trabaja con un tiempo. Esta variable lo que dice es, yo te voy a crear un archivo de texto con todas las consultas que hagas a la base, o todas las interacciones que tengas con el motor, externas o cualquiera, igual que el log anterior, pero que pasen de cierta cantidad de segundos. O sea, podemos configurar, bien, nosotros sabemos que hay consultas que quizás demoran más de 60 segundos. Tenemos una consulta que demora 60 segundos y no es viable. No es viable de ninguna manera que una consulta demore en la base de 60 segundos, porque sabemos que va a tirar el servidor abajo, va a bajar la performance. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una variable que acompaña a esta que se llama long time query time. Long time query time. Bien, esto lo que dice es, esta variable dice la cantidad de segundos que tiene que ejecutarse una consulta para ser informada en este log. Bien, este log sí podemos mantenerlo prendido porque no va a generar todas las consultas que hagamos en la base de datos, va a generar algunas si demora. Entonces, yo acá tengo, la tengo seteada, o sea, viene seteada por defecto para 10 segundos, ¿no? Entonces, query log, si nos fijamos en query log file, nos va a decir dónde está. El archivo es parecido, se va a guardar en el mismo lugar que el otro, que el general log, nada más que va a tener la palabra log. Bien, este archivo va a ser mucho más chico. El tiempo lo podemos setear en lo que a nosotros nos parezca. Eso siempre depende de cómo va a trabajar el servidor. Porque si mañana la aplicación hace una consulta que demora un minuto, va a salir en este archivo. Bien, entonces esto se usa para detectar problemas. Bien, esto no nos va a degradar la performance del servidor en absoluto. Entonces, vamos a ver la variable y vamos a setear. ¿Bien? Entonces, esta variable también es una variable global. Vamos a setearla, vamos a prenderla. Bien, perfecto. Entonces yo voy acá, vamos a hacer una consulta a documentos. Perdón, no seleccioné la base de datos. Esto que hice ahora no va a generar absolutamente nada porque tenemos el archivo de log, pero no tiene nada porque justamente nuestra consulta no demoró absolutamente nada. Ojo, porque si el servidor se empieza a sobrecargar, el resto de consultas sí van a empezar a demorar. Entonces hay que tener claro cuáles son, cuando estemos con este archivo, cuáles son las primeras consultas para la fecha que estamos en cuestión, que estamos mirando, cuáles son las consultas que están degradando, ver las primeras, porque esto lo que va a generar es que las consultas más simples, que quizás se ejecutan en menos de un segundo, en milésimas,
pasen a demorar 10 segundos, porque justamente hay otra consulta antes que nos está matando, y ahí sí se va a informar acá. Entonces, eso es un poco peligroso. Por eso el tamaño, el tiempo de 10 segundos es un poco mentiroso. Que una consulta se ejecute de 10 segundos no significa que esté mal, sino que quizás la performance, el formato de la tabla no está bien armado, o la consulta puede estar mal también. Pero quizás también puede ser que la cantidad de datos es bastante amplia y necesita 10 segundos. Que 10 segundos es un montón, igual. Pero bueno. Como ven, este de log sí se puede dejar si configuramos bien el tiempo. Lo ideal son 60 segundos quizás, pero eso depende de la aplicación siempre, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos dejar. Vamos a dar vuelta. Yo voy a apagar. Esto, como ven, es una variable que se crea, yo estoy creando en caliente para probar. Si la quieren dejar por defecto en el servidor y hacer pruebas, por ejemplo, para algo, déjenla, la tienen que hacer desde el archivo de configuración, se setea ahí, se prende ahí con on o con 1, el valor 1 también trabaja igual que el on. La prenden y la dejan unos días, la van controlando, porque eso depende del servidor, depende de la aplicación, de las aplicaciones que estén consumiendo nuestros recursos. Bien, entonces, y ahí vamos ajustando los tiempos. Eso es lo ideal, no todas las siempre poner 60 segundos o 10 segundos no es lo ideal, porque vamos a estar quizás generando logs que quizás no son necesarios. Bien, eso es lo que es a nivel de variables, creo que terminamos con eso. Si a alguien le parece que quiere ver más variables interesantes, hay un montón de variables para explorar, que ya son más avanzadas incluso, y se puede jugar muchísimo con eso. Yo lo que quiero ver ahora son algunas aplicaciones, y acá me voy a salir de MySQL. Vamos a borrar acá, vamos a acá. Voy a salir de MySQL, y son algunas aplicaciones que están disponibles por defecto en cualquier servidor Linux o en los repositorios del servidor, en realidad, y nos van a ayudar muchísimo en el momento de la caída de performance y para detectar problemas. En el caso de estas variables globales MySQL que generan los archivos de log son muy útiles, pero nos puede pasar que quizás estamos en una situación donde no podemos ni siquiera conectarnos al motor de MySQL. No podemos ni siquiera entrar porque está muy lento el servidor. Entonces, tenemos que detectar rápidamente qué es lo que está pasando, quién es que está bajando la performance, sobre todo si el servidor está compartido con otras aplicaciones. Tenemos un servidor web, tenemos un servidor de aplicaciones, pueden ser muchas cosas. Hay gente que monta en el mismo servidor de MySQL, monta un proxy, monta un firewall, monta un montón de cosas, y al compartir aplicaciones, el problema puede venir de cualquier lado. Pero si podemos descartar que no es MySQL el problema, que eso es difícil, porque por lo general, si hay un bajo desempeño de parte de una aplicación, nos empieza a afectar el motor. Pero estas son herramientas que yo uso y que creo que son bastante útiles y bastante buenas, y aplica para todos y están en los repositorios de todos los servidores. No son herramientas que hay que bajarlas aparte, instalarlas por fuera en un repositorio de nuestra distribución. Las van a encontrar en Red Hat, las van a encontrar en CentOS, las van a encontrar en Debian, las van a encontrar en Gentoo, las van a encontrar en Arch. En todas las distribuciones Linux van a estar. Bien. La primera de ellas, y para mí una de las más importantes, es IOTOP. IOTOP se instala, yo ya lo tengo instalado, pero apt install IOTOP y se instala en cualquier Debian, en cualquier derivado de Debian. ¿Bien? IOTOP es una herramienta que lo que controla, ¿no?, es todo lo que es la entrada y salida, o sea, el input-output de nuestro sistema. Bien, todo lo relacionado con el acceso a disco está acá. Entonces tenemos varias columnas, ¿vieron? Con las flechitas hacia los costados nos podemos mover. Acá abajo, si se fijan, tienen una lista de comandos con las letras del sistema para mirar por procesos, acumulados y demás. Así ya por defecto ya vemos un montón.
si con las flechitas hacia los lados podemos pasarnos de, por ejemplo, de comando. Yo estoy para un comando, entonces nos ordena por comando. Ahí nos ordena por input-output. Yo ahí no estoy viendo nada. Esto es un Ubuntu 22.04, no está apuntado a servidor, es una máquina de escritorio, no es un servidor van a aparecer más datos quizás. Bien, y quizás no van a aparecer tantas cosas. Yo ahora estoy grabando la pantalla, hay un montón de consumo que va a aparecer que no va a aparecer en un servidor. Tengo otros servidores, tengo un servidor de Mongo corriendo, hay un montón de cosas que van a aparecer. Swapping, si tenemos swapping y estamos haciendo swapping, si estamos quedando sin memoria y comenzó a swapear el sistema, nos va a aparecer acá. Esto es importantísimo. Disk Write. Cuando nos paramos en Disk Write ordena por defecto por la aplicación que está escribiendo y nos dice la cantidad de bytes o kilobytes por segundo que está escribiendo esa aplicación. En este momento no vamos a ver nada porque lo único que está escribiendo algo es el journaling del sistema y el OBS, que es lo que uso para grabar. Pero si tuviéramos el servidor MySQL corriendo y la aplicación funcionando, vamos a ver que MySQL va a aparecer en primera lista junto con otros sistemas que estén. Y vamos a ver cuándo está escribiendo. Bien, entonces depende de nuestro disco lo que va a demorar y podemos calcular aproximadamente cuánto está consumiendo. Si MySQL está a la cabeza, que es algo normal por cómo funciona el motor, escribe mucho en disco. Si está a la cabeza el motor, si esto demora mucho, si la cantidad de KB que está escribiendo son muchas, y eso podría venir por ahí. Es una forma de controlarlo. Bien, entonces Disk Write lo tenemos ahí. Ahora, al lado tenemos Disk Read. Si estos dos valores están muy altos para MySQL al mismo tiempo, puede ser una razón de problema. Puede que nuestro motor esté fallando, puede ser el disco que esté fallando del servidor, pueden ser muchas cosas, pero nos pueden dar un detalle fino de lo que está pasando. ¿Bien? Esto lo podemos comparar. Si tenemos muchos servidores, podemos comparar con otros servidores y decir, bueno, está, el problema puede ir por acá, porque este servidor que es igualito está funcionando de una manera y este otro no. Hay algo que está penalizando la MySQL. ¿Bien? Entonces, esto es una herramienta muy interesante. Como les dije, está disponible en todos los repositorios. Yo me voy con Q. Y les quiero mostrar otra herramienta que es muy buena, que también está en los repositorios, que es Atop. Esta la conoce todo el mundo, es una variante de Top, que viene en todos los Linux también. Atop se instala con Atop, y instala varias, es un kit de herramientas, instala otras más. Acá se pueden hacer muchas cosas, podemos buscar, acá estamos viendo la performance general del servidor, CPU, sistema, por usuario, también estamos viendo cosas que se están ejecutando. Nos permite ver muchísimos datos. Esta herramienta es muy útil. Bien, pero Atop instala otra herramienta, la cual me parece incluso mejor, por lo menos para MySQL, que es un motor que usa muchísimo acceso a disco. Bien, como todos los motores usan mucho acceso a disco. Hoy en día tenemos motores discos rápidos, pero cuando empecemos a penalizarnos, quizás no se penaliza tanto el rendimiento de MySQL por el acceso a memoria RAM, que es muy rápida, sino por el acceso a disco. Bien, entonces ahí lo vamos a notar. Entonces tenemos una aplicación llamada AtopServe, que quizás muchos la conocen. Cuando instalamos Atop nos instala también AtopServe. Esta es muy útil para ver la performance de escritura de disco. Bien, entonces si yo lo tiro así no van a ver nada porque tiene información de todo el sistema, pero a mí lo que me interesa ver es la performance de disco. Podemos ver la performance de la CPU también. Pueden hacer un man y mirarlo, eso es bueno porque tenemos man AtopServe. Tenemos un indicador de cómo funciona, viene por defecto en todas las distribuciones cuando instalamos Atop. ¿Bien? Yo les voy a dar los comandos que yo uso, que es AtopServe -d, que significa que va a mostrarnos información de disco, y -r,
para pasarle una fecha. Si nosotros pusiéramos -D, nos va a dar información del disco, minuto a minuto, o sea, cada minuto, cada 10 minutos más o menos, que es lo que usa, nos va a decir la hora, nuestro disco, el porcentaje de escritura. Esto es importantísimo. Nos va a decir otros datos más que no recuerdo. También son de performance, de acceso. Y estos son los milisegundos que está tardando para hacer la escritura. Este dato y este dato son claves para saber qué está pasando con nuestro disco. Bien, entonces, esto no está relacionado con MySQL, sino con el acceso a disco. Entonces, si nosotros tenemos un valor grande, y voy a terminar de mostrar el comando, con el siguiente parámetro, el "-r", le podemos decir una fecha. Hoy, 2024, mes 2, día 7. Entonces, hacemos así, y lo que nos está mostrando es, para todo el día de hoy, bien, acá está, yo le dije, para el día de hoy, mostrarnos todo el acceso a disco que tuviste. Entonces, nos va a decir, a tal hora, cuando se prendió el equipo, para este disco, yo tengo más de un disco, entonces, el disco 0, el disco 1, son distintos discos NVMe. ¿Cuánto estuvo ocupado el disco? Recuerden, BASIC y DSK, que es la cantidad de acceso en milisegundos al disco, son los datos más importantes. Después tenemos información de lectura, lectura por segundo, por kbyte, escritura por segundo, escritura por kbyte también, average de estado del servidor, average del servicio y el disco. Entonces, acá nos va a pasar, en un momento, en la mañana de hoy, tuve un 10% de uso de disco, de este disco. Se ve que estaba bajando algo o escribiendo algo en disco y demoró 0, tantos milisegundos. Eso no es nada. ¿Bien? Esto no es un problema. El sistema está funcionando de manera óptima, súper rápido. Si se fijan en un servidor el cual tiene bases de datos, les va a pasar con MySQL, con Mongo, con cualquier base de datos que son muy duras con el disco porque tienen que grabar y llevar al disco mucha información, estos datos se van a empezar a disparar. ¿Bien? Entonces, mientras más rápido el disco, se aumenta la performance. Esto es un control que un administrador tiene que tener. Porque si este valor llega al 100%, significa que está 100% ocupado. Entonces, o sea, nuestro disco está 100% ocupado. Y si nuestro disco está 100% ocupado, no hay forma de que MySQL o cualquier otro motor de base de datos funcione bien. Entonces, son herramientas básicas para tener. Hoy vamos a empezar a trabajar con MySQL, con una aplicación nueva, la cual casi no tiene registros. Perfecto, no va a haber problema. Van a pasar 5 años, bien, hay que controlarlo, quizás no hay problema. Van a pasar 10 años y los problemas pueden empezar por la cantidad de datos y la cantidad de escritura. Recuerden que MySQL escribe todo a disco, lo hace de una manera muy particular, puede generar problemas. Entonces, si nosotros metemos otra aplicación en el servidor o hay algo que está mal y este valor por alguna razón llega al 95, 100%, la performance va a empezar a caer y vamos a tener problemas con las aplicaciones. Bien, porque MySQL no va a poder escribir y cada vez que hagamos una consulta, un insert, un delete, se va a complicar porque va a demorar más de la cuenta. Y acá, cuando estos valores empiezan a subir por encima del 0, esto no es nada. Esto puede llegar a tener, si esto llega a 100, estos milisegundos pueden ser altísimos. Pasan a ser segundos de disco ocupado. Acá es 1% con un 2 milisegundos del disco ocupado. No es nada, no existe, no lo notamos, es ínfimo. Ahora, si esto está en 100% ocupado y esto demora en el acceso segundos, nuestra base de datos está muerta. Entonces, tenemos que tenerlo claro eso y bueno, esta es la última herramienta que quería. Y bueno, bien, nada más, si tienen alguna duda me dejan en los comentarios. Muchas gracias por mirar y quedo atento a sus consultas. Así que nos vemos en el próximo video. Bye bye.